tema es Hype Cycle y tecnologías emergentes. Voy a ir diciendo que Hype Cycle traduce ciclo de sobreexpectación, muy utilizado en la parte de tecnologías emergentes. Y también, pues claro, vamos a hablar de algo de prospectiva, estudios de futuro. En KETS, y KETS es Key Enabling Technologies, algo así como tecnologías habilitadoras clave o tecnologías facilitadoras esenciales al 2030 en ingeniería, un estudio que con muchos colegas estamos desarrollando. Vamos a cerrar la primera ronda en diciembre y por eso fue que les compartimos este link importante. Ya tenemos 111 respuestas hasta ayer de 6 países. Pues bienvenidos todos los grupos de interés en ingenierías que nos quieran colaborar de cualquier tipo. La encuesta es un poco larga, la encuesta no es corta, pero comprenderán, ahora van a ver cuántas tecnologías emergentes hay allí en esa encuesta. O sea, que tiene un factor bonito para formación y también para transferir y transmitir conocimiento con ello. Yo sé que los que decían contestar y llegar al final van a aprender con ella. Y obvio, pues que harán merecedores de que reciban el informe ejecutivo. Todo el que conteste la encuesta, pues recibirá un informe ejecutivo con lo que dijeron todos, porque las respuestas son anónimas, pero el global sí se puede compartir. Entonces, desde ahora lo digo, voy a tratar ese tema al final de esta sesión, pero desde ahora, por favor, bienvenidas las respuestas, así no sean hoy mismo. Mientras me van escuchando, quizás lo van mirando, y si no, pues la pueden hacer otro día. El hecho es que si en diciembre, seguramente la primera semana de diciembre ya vamos a cerrar esta encuesta. Vamos a comenzar diciendo que en el mejor sentido de la palabra nos encontramos en una cadena o secuencia. Y el primer eslabón de esa cadena o secuencia son los datos. Por primera vez el ser humano maneja una gran cantidad de datos, una cantidad de datos que nunca había manejado antes. Seamos ingenieros agroindustriales, estemos en agronomía, en veterinaria, en zootecnia, o seamos contadores, seamos médicos, o seamos abogados, la cantidad de datos que manejamos, por lo menos después de 1770 hacia acá, la primera revolución industrial hacia acá, es exageradamente alta. Ese es el primer eslabón de esa cadena. El segundo eslabón es la información. La información se basa en datos, pero no es una sumatoria lineal de datos. Como una pared, si tuviera ladrillos, no es una sumatoria lineal de ladrillos, sería más que eso. La información sí se basa en datos, pero los datos para pasar información necesitan de unos operadores, que es una curiosidad científica, son verbos que empiezan por la letra C, como comparar, condensar, calcular. Entonces, si yo le aplico a estos operadores C a los datos y puedo pasar información. Pues bien, muchos decían hasta hace unos años que estábamos en la sociedad de la información. El tercer eslabón de la cadena es el conocimiento. Datos, información, conocimiento. El conocimiento se basa en la información, pero no es una sumatoria lineal de información. No porque nos leamos 3 libros de 300 páginas en inglés de aquí a 8 días, ya tenemos mucho conocimiento en un tema. A la información hay que aplicarle también operadores C para convertirla en conocimiento, como contextualizar, también comparar, entre otros. Pues bien, datos, información, conocimiento. Muchos dicen que estamos en la socioeconomía del conocimiento hoy. Dicen que antes de 2024 estamos a punto de duplicar el conocimiento humano y que después de duplicar el conocimiento humano nos va a tomar apenas unos años. Esa cadena original se rompió, la cadena de datos, información, conocimiento, y hemos entrado en una nueva cadena o secuencia. Y es que el ser humano está aplicando conocimiento a toda actividad humana, y ese conocimiento generalmente científico aplicado a toda actividad humana genera algo que se llama la tecnología. Y estamos alrededor de la tecnología. Tecnologías emergentes, entrantes, clave, maduras en declive, tecnologías incorporadas a capital o desincorporadas. Toda la clasificación que usted quiera alrededor de la tecnología nos interesa, ¿cierto? Y la tecnología tiene una forma curiosa de llegar al mercado, es a través de las innovaciones tecnológicas. La tecnología y la innovación son los dos eslabones a los que nos enfrentamos hoy, nuevos. No sabemos por cuánto más. No sabemos si esto va a durar 10 años o 30 o 50, pero los dos últimos eslabones son la tecnología y la innovación. Como la tecnología y la innovación son factores estratégicos, es conveniente gerenciarlos y por eso nacen disciplinas científicas como la gerencia de la tecnología y la innovación. Bien, vamos a hablar ahora de unas metodologías que aplican mucho, sobre todo en la fase de emergencia, de tecnologías, innovaciones y campos de conocimiento. Muy bien, el Hype Cycle, hay un consenso ya mundial en que el Hype Cycle, metodología propuesta inicialmente por Gartner, que es una consultora, Gartner 2009, aquí está. Esta consultora hace unos informes cada año espectaculares
De hecho, pueden colocar en Google en este momento Gartner Hype Cycle y van a ver unas imágenes de los últimos años sobre la parte de emergencia de tecnologías, y lo aplica sobre todo en tecnologías en TI, en tecnologías de información. Y nosotros aquí con un grupo de colegas en Medellín nos hemos dedicado en los últimos años a hacer la ingeniería inversa a esta metodología y aplicarla a todo. Y ese todo es incluyendo lo agrícola, agroindustrial, agropecuario, agronegocios, donde quieran, a todo, en química, en sector financiero, en textiles, en lo que quieran. Entonces, Gartner, ya otros autores también autores de la China, autores japoneses y de otros países, pues han hecho mejoras a la propuesta inicial de Gartner, diciendo que el Hype Cycle comprende dos aspectos: el nivel Hype, que aquí está en azul a la izquierda, y el nivel de esto, que espero que vean que es una curva en forma de S, llaman curvas en S. Las curvas en S son muy útiles para medir sobre todo el ciclo de vida de tecnologías, también para difusión de las innovaciones, o para ver el estado de madurez de un negocio, un campo de ingeniería o un campo de conocimiento. Entonces, si uno junta el nivel Hype con la curva S, ellos se juntan por aquí y me daría un Hype Cycle completo. O sea que el Hype Cycle tiene realmente un nivel de sobreexpectación y una curva en S allí. Vamos a ir con lo verde primero. Quiere decir que con lo verde habría que ir primero a entender que la curva en S, yo les dejo aquí buenas referencias para que las puedan revisar. También en Google, en Scopus, pueden encontrar muchas referencias sobre S-Curves en inglés, y sobre todo su aplicación en tecnología e innovación. Pues las primeras curvas en S nos llegaron aquí a Colombia, de parte de Hewlett Packard, IBM, Microsoft, entre otros. Y ellos nos contaban en esos reportes cómo era que tomaban esas decisiones sobre gestión de tecnología e innovación. Y nosotros, obviamente, también hemos querido comprender lo mejor de ello de una forma pues responsable y ética, ¿no? Hay que decir que para una buena curva en S, el eje X es el tiempo y el eje Y son los artículos o las patentes acumuladas. Cuando digo artículos, estoy hablando de papers, documentos, digamos, en Scopus o en la Web of Science o en Science Direct, en una base de datos, y las patentes también. Recuerde que ya Scopus ya puedo extraer patentes de allí con una buena ecuación de búsqueda. También puedo tomar las de Free Patents Online o bases de datos de patentes americanas, la USPTO, o la WIPO, o la base de patentes europea, o la japonesa, o la alemana. Pero si yo tomo estos papers y patentes y los acumulo en el tiempo, obtengo una curva en S. Y la curva en S me sirve para saber si una tecnología es emergente, entrante, clave, madura o en declive. Después del punto de inflexión, ya algunos no llaman madura o en declive, sino que lo llaman tecnologías de base, para no ser despectivo con algo que esté en declive, porque también en muchas organizaciones es normal, empresas y sectores y clústeres, tener tecnologías que sean de base. Eso no es malo, ¿cierto? Pero también pues, queremos saber este asunto de la emergencia. Entonces, cuando yo construyo las curvas en S, pues puedo tomar decisiones como si vigilo, si hago inversión selectiva o si no sobreinvierto después del punto de inflexión, ¿cierto? O como decía Carlota Pérez, pues que toda tecnología, si tomo estos parámetros de desempeño en el tiempo, que eso es una adaptación de Carlota Pérez, pues yo miro en qué momento yo ejerzo mecanismos de derecho tecnológico y propiedad intelectual. Y generalmente eso se hace, pues obviamente, antes del punto de inflexión, porque antes de llegar a la fase de madurez. Entonces, estas curvas en S nos han ayudado muchísimo en toma de decisiones. Ya Ortiz y Pedrosa en el 2006 también habían dicho, hombre, si la tecnología es emergente, vigílala. Ese concepto de vigilancia e inteligencia que manejamos hoy, hemos llamado siempre vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Pero si es de punta, pues invierte selectivamente, y si es de base, no sobreinviertas. Entonces, con todo esto hace parte de este verdecito que está acá, esta parte verde que está acá, ¿cierto? Para que nos quede esa claridad. Y hay que hablar un poco sobre ella antes de ver la fase de la emergencia. Yo les voy a dejar aquí las curvas en ese, de cómo las han visto en Tesla, con esto de parte de lo que vemos hoy de estos automóviles. Y otra teoría de curvas en ese, no la voy a ver con ustedes aquí para no quedarnos viendo videos, pero se los dejo allí para que lo hagan y si quieren refinar un poco más el tema. Muy bien, entonces el Hype Cycle ya, ha sido especialmente útil con la parte de tecnologías emergentes. Pero para mirar la emergencia, yo, digamos, hago uso del paper de Rotolo. Rotolo trabajó en un tiempo en Cambridge y cuando estaba allí, pues un colega aquí, antioqueño, se nos fue para Japón a hacer un doctorado en la parte de tecnologías emergentes y me dijo, mira, nosotros aquí en Japón tomamos como referencia al paper de Rotolo. Entonces yo dije, gracias por el dato, voy a Rotolo, ya parece que Rotolo ahora está en Sussex, en Inglaterra, pero
Igual, Rotolo había tomado otros autores y voy a resaltar lo que está en azul, voy a hacer doble clic en lo que está en azul. ¿Qué es una tecnología emergente? Una tecnología cuya explotación producirá beneficios para una amplia gama de sectores de la economía y la sociedad. Importantísimo. Cuando uno ve un tema como gemelos digitales, digital twins, gemelos digitales, uno diría, pues si puedo hacer un gemelo digital de un edificio, quizás podría medir unas variables, simular, entre otros, en el gemelo digital primero y luego en el edificio real. Entonces, hay un beneficio en ese sector en un futuro. Y alguien diría, no, pero si yo hago un gemelo digital de un avión, también la parte de mantenimiento y otros, turbinas y demás, y lo interno lo podría hacer en el gemelo digital. Y allí entonces también podría tener un beneficio en ese sector. Y alguien diría, sí, pero si yo tengo de un ser humano un gemelo digital, en la parte de salud, yo podría, digamos, tomar mejores decisiones en la parte de salud y medicina sobre el gemelo digital primero y luego sobre el ser humano. Entonces, cuando uno habla de tecnologías emergentes, sabe que van a haber mayores beneficios en un futuro, en una amplia gama de sectores de la economía y la sociedad, como el ejemplo que acabo de mencionar. Ahí sabemos que estamos en algo emergente. Aquí dice también este autor que es aquella, citado por Rotolo, son aquellas que podrán ejercer una influencia económica mucho mayor en un horizonte de 15 años. Ya eso se refinó, coloquémosle 10 años. Si vemos que en 10 años puede haber una influencia mucho mayor que hoy, y estamos en algo emergente. Y eso es muy importante porque nos permite ver el pasado. Si cuando vamos a unos indicadores y los indicadores están más, digamos, no conocíamos sobre eso en los últimos, solamente en los últimos 10 años, sí podríamos decir que nos acercamos a algo de emergencia, porque si ya conocemos de 10 años hacia allá, pues este parámetro, digamos, lo volvería como complejo para aceptar que es algo emergente. Vamos a ver nuevos autores. Dicen que las tecnologías emergentes son tecnologías en una fase temprana de desarrollo, y esto implica que varios aspectos, como las características de la tecnología y su contexto de uso o la configuración de red de actores, esto es importante, y sus roles son aún inciertos. Bien, entonces yo decía, digamos que queremos hacer proyectos sobre nanotecnología. Vamos con nanorobots, vamos con nanocelulosa, vamos con nanoalmidón, vamos con nanotubos de carbono. Sí, pero si queremos hacer un proyecto de esos en una ciudad colombiana, una ciudad intermedia, la red de actores no está aún bien definida. Son inciertos, no sabría con quién juntarme, con qué instituto, con qué centro de desarrollo tecnológico, con qué centro de productividad, con qué parque tecnológico o parque científico. Y los roles, aún eso es incierto y no específico. Entonces ahí ya sabemos, podríamos decir que nos estamos enfrentando a algo emergente. Ese es, digamos, otro acercamiento, que la red de actores y sus roles aún sean inciertos. Entonces podríamos decir que estamos en algo emergente. Lo mismo si hablamos de impresión 4D. ¿Qué va a ser un proyecto de impresión en 4D? Pues, ¿con qué actores lo hago? Mire que nos quedan unas dudas allí. ¿Qué roles tienen? ¿Cómo nos presentamos pues, a este proyecto en MinCiencia sobre el Sistema General de Regalías? Seguro que eso aún es incierto y no específico. Por ahí podríamos estar acercándonos a un asunto de emergencia. Esos autores ya dicen que hay unas características que se resumen de la siguiente manera sobre algo que es emergente. Uno, que esté rápido crecimiento reciente. O sea, que un parámetro de desempeño como los papers, las patentes, la eficiencia o los indicadores de redes sociales tenga un rápido crecimiento y sea reciente en el tiempo. Que esté en proceso de transición o cambio y que tengan un mercado potencial económico que aún no se ha explotado todavía y que esté obviamente siempre basado en la ciencia. Y estos autores ya dicen, este autor ya dice que la tecnología emergente son aquellas que tienen el potencial de ganar relevancia en los próximos 10 a 15 años. ¿Sí ven? Ya se están reduciendo de nuevo el horizonte de tiempo. Muy bien, hay un acuerdo casi universal en decir que algo es emergente si tiene novedad y tiene crecimiento. Entonces todos los autores, Rotolo, de una forma muy inteligente los puso aquí y colocó las 5 características y cada autor con las X acá. Entonces vamos a ver, novedad radical, no novedad incremental. Incremental es que se base en pequeños saltos o cambios y tenga en cuenta la base de conocimiento anterior, pero radical es que se base en grandes saltos o cambios y no tenga en cuenta la base de conocimiento anterior. Que sea radicalmente nuevo. Entonces sabemos que es un atributo de una tecnología emergente. Que tenga un crecimiento rápido. Lo decía ahora, papers, patentes de modo de utilidad, indicadores de redes social, eficiencias, entre otros. Voy a dejar coherencia de último. Impacto prominente, que tenga impacto en otros sectores de la economía y la sociedad, como lo dije hace unos minutos. E incertidumbre, pues porque definitivamente los riesgos son bastante altos.
Dejé coherencia de último. ¿Por qué lo dejo de último? Porque coherencia tiene que ver con que la mayoría de simposios, congresos, seminarios y los mejores journals del mundo ya estén hablando de él. Ya el tema se está hablando de él. Un ejemplo tiene que ver con el concepto, digamos, de Open Innovation, innovación abierta, que cada vez va ganando más terreno. Pero al principio, muchos congresos, seminarios y simposios en el área de tecnología e innovación no tocaban el tema, y journal tampoco. Y hoy sí. Cada vez hay más congresos, seminarios, eventos, instituciones públicas, política pública, software, plataformas web, donde ya habla de Open Innovation, ¿ya? O sea, aumenta la parte conceptual, aumenta sus aplicaciones, y la comunidad científica internacional lo acepta y escribe sobre ella. Entonces ya vemos también journal exclusivo sobre innovación abierta. Y este es el asunto de lo que es la coherencia. Si cumple los 5 criterios, diríamos que es algo en estado de emergencia. Bien. Entonces, ¿cómo identificar una tecnología emergente? Esas son las preguntas que todos nos hacemos, independientemente del sector donde estés ahora o vayas a aplicar en un futuro, o si vas a montar un emprendimiento, vas a trabajar en una multilatina, una multinacional. ¿Cómo identificar tecnologías emergentes? ¿Cómo sé que está en fase de emergencia? ¿Qué decisión puedo tomar? Miren, la vigilo, o sea, hago vigilancia tecnológica sobre ella o no, o invierto en ella, hago I+D interna, es interesante, I+D interna es que tengo una empresa, mi equipo de I+D o I+D+I, y hago investigación y desarrollo allí, eso es I+D interna, o hago I+D externa. I+D externa es que en muchos sectores podemos digamos, subcontratar la I+D con un centro de desarrollo tecnológico. Aquí, por ejemplo, en Medellín tenemos al CECIF en la parte farmacéutica. Es un centro de la ciencia y la investigación farmacéutica. Pues mucho de lo farmacéutico yo podría hacer que fuera externo y lo hiciera el CECIF. Tenemos el CIDET, que es un centro de investigación y desarrollo del sector eléctrico, y entonces muchas empresas del sector eléctrico, la parte de transmisión, distribución, entre otras, pues hacen I+D también con él. Sería una I+D externa. Y así podríamos verlos con otros parques científicos, el que esté en Santander con el Parque Tecnológico de Guatiguará, los que estén en el Valle con Biopacífico, los que estén en Bogotá con estos centros e institutos en la parte de vacunas o en la parte de microelectrónica o en la parte aeronáutica o en alimentos, entre otros. Y ahí I+D cooperativa está en una misión en Alemania donde tuve la oportunidad de estar con empresarios colombianos. Vimos como en Frankfurt, digamos, habían 11 empresas farmacéuticas y una empresa les hacía la I+D a las 11. Eso es I+D cooperativa. Otra decisión, lo emergente es si compro licencias, ¿no? Adquiero una licencia, ¿sí o no? O compro máquinas, o hasta me compro una empresa completa, porque ya lo veíamos, tenemos noticias públicas donde DeepMind, una empresa en estado, dijo que estaba haciendo I+D en la parte de conexión del cerebro humano con computadores. Y Google dijo de una vez, no, yo adquiero a DeepMind de una vez como empresa. Y nos ha pasado también aquí en Colombia, con empresas pequeñas que hacen unos proyectos de innovación, y luego unas grandes empresas que estaban detrás de eso, pues hacer la adquisición de la empresa completa, para no hablar de otras adquisiciones hoy que están por allí en las noticias y demás. Comprar empresas también es una estrategia tecnológica, ¿cierto? Bien, entonces la curva NES es un solo pedacito de todo el hype cycle, y por eso es que vamos a quedarnos allí también un ratico. Vamos a ver esto, espero que sean bien observadores. Esto lo hicimos en 2015, ahora les muestro otras de 2020 y 2021, pero primero quiero que vayamos aquí un ratico al pasado. En 2015 fuimos a Scopus, hicimos unas ecuaciones de búsqueda, también se llaman estrategias de búsqueda, con operadores booleanos u operadores lógicos en Scopus. Y en Scopus hicimos estas ecuaciones para emulsificar, sedimentar, secar, moler, esterilizar, tamizar, ozonizar, evaporar, plasma frío y altas presiones. Y no sé si notan que, y luego tomamos los papers acumulados en el eje Y, en el eje X el tiempo, y miren que los puntos de inflexión dieron a futuro, unos a futuro, otros muy cerca, a 2015, y otros a pasado, como estos. Lo mismo lo hicimos con operaciones unitarias en alimentos, unos a futuro, otros a pasado, otros en guantes biodegradables a partir del almidón termoplástico de yuca, a pasado, subproductos de la industria piscícola, casi en 2015, a futuro, secado de alimentos en el pasado y subproductos de la curtición en el futuro, cada uno con su gráfico, y aquí les dejo los links por si quieren profundizar en esto. Entonces, conclusión, en 2015, cuando hicimos los puntos de inflexión en la curva NES de la tecnología para saber si estaba antes del punto de inflexión, o sea, era emergente, entrante o clave, o estaba después, o sea, una tecnología de base, en papers los puntos de inflexión dieron a futuro, dieron
casi en 2015 ya ha pasado, como uno podría mirar en la línea de tiempo. Pero mire cuando lo repetimos en patentes, eso mismo lo repetimos en patentes, ojo con esto, voy a subrayarlo aquí. En patente lo volvimos a hacer en 2015. Miren que hay un patrón, no voy a preguntar como quién me dice cuál es el patrón, pero miren esa parte. El patrón, haciéndolo en 2015, cuando hicimos las mismas ecuaciones de búsqueda con patentes de esas tecnologías, nos dieron todas a, ya se dieron cuenta, ¿cierto? A pasado. Y operaciones unitarias en alimentos, este par, a pasado, visto en 2015. Y en guantes biodegradables a partir de almidón termoplástico de yuca, en el pasado. Y en la industria piscícola, en el pasado. Y secado de alimentos, en el pasado. Y hasta su producto de la curtición, en el pasado. Entonces nos queda esta pregunta. Si yo tomo las patentes de una tecnología cualquiera, de cualquier sector, acumuladas en el tiempo, y los papers, tomo los puntos de inflexión, solamente tengo 4 posibilidades. Y aquí estoy haciendo la introducción a un nuevo tema en el cual estoy elaborando ya una nueva propuesta, que es la matriz o cuadrantes patente papers. Si tomo el punto, entonces parémonos en hoy es 2021. Por favor, si lo van a repetir en el 2024, aquí tendría que ser 2024. Y si lo quieren hacer en 2032, aquí tendrían que colocar 2032 o 2045. Si una tecnología tiene un punto de inflexión en patentes por debajo del año donde tú lo mides, asumiendo que es 2021, y el punto sería de aquí hacia abajo, y el de papers también sería una T3, una T4, una T2, genérico. Si los puntos de inflexión de patentes son a futuro, del año donde lo haces, en este caso viendo 2021 a futuro, y papers a pasado, sería una T6 o una T5. Y si los puntos de inflexión de los papers sería a futuro y patentes a pasado, sería una T1. Entonces la pregunta que nos queda aquí a nivel de emergencia es, ¿cuáles son las tecnologías de tu campo de interés, de tu organización, de tu emprendimiento, de tu proyecto, o las de tu universidad, o tu facultad? ¿Cuáles son las tecnologías que tienen puntos de inflexión de patentes a futuro y papers también? Esa es la pregunta. Entonces, hemos desarrollado, aquí está, hemos hecho esto mismo. Claro, para hacer esto, comprenderán que es un trabajo de muchas personas donde ya hicimos ecuaciones de búsqueda, aplicamos modelos de regresión lineal, regresión no lineal, en un software que se llama SigmaPlot, versión gratuita, y calculamos los puntos de inflexión con 13 modelos. Entonces, y esto nos dio que intercambiadores de placas en agricultura de alimentos, los puntos de inflexión están aquí. Ha pasado cuando lo hicimos en 2020, ¿no? Que cristalización en alimentos, los puntos de inflexión de papers estaban a futuro, patentes a pasado. Que igual que la parte de transferencia de calor en estado transitorio. Puntos de inflexión en papers a futuro, o sea, se está publicando muchísimo, una pendiente muy alta en publicación, pero no patentando tanto. Vimos que clarificación, centrifugadoras de discos y en clarificación para alimentos, bebidas, aceites. Ya con papers de fijo, la gente publicando mucho en el mundo y la gente patentando más. Y esta, como son técnicas de tamizado aplicadas a cereales, patentes a futuro y papers a futuro. También lo hicimos, aquí están las ecuaciones de búsqueda, por si alguien quiere replicar el proceso, ¿no? Quizá como algo más científico. Ecuaciones de búsqueda en Scopus, con sus operadores booleanos, el AND, o el AND NOT, o el OR, o el W, slash, ¿cierto? O el limit to. Bien, aquí estamos, por ejemplo, de nuevo en 2020, esto es con ayuda de mis estudiantes de posgrado. El anterior fue con ayuda de mis estudiantes de pregrado en Ingeniería Agroindustrial aquí en la UPB Medellín. Aquí les doy, por favor, como debe ser, los agradecimientos a estudiantes de la especialización en gerencia de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga, la Corte 34. Y hicimos con ellos esto en clase. Hicimos, mira, nos dio energía solar, paneles solares, entre otros, los puntos de inflexión de patentes a pasado y papers a pasado. Patentes a futuro con papers a pasado dio textiles inteligentes. Aquí, la parte de papers a futuro, patentes a pasado, la parte de e-commerce y de tecnologías emergentes para la parte de residuos químicos. Y papers y patentes a futuro, en el cuadrante superior derecho, con papers a futuro nos dio la parte de realidad virtual, en este caso para lavado de carros, porque querían ver tecnologías emergentes allí, ¿cierto? Aquí están las ecuaciones de búsqueda usadas. Y esta también fue gracias a los estudiantes de Universidad de AFIT Medellín, especialización en gerencia de proyecto Grupo 80, el año anterior, hecho en 2020. Aquí están sistemas ERP con puntos de inflexión de patentes y papers ha pasado, construcción sostenible. Aquí sí las partes de
de máquinas para inspección en industria farmacéutica, patentes a futuro, papers a pasado, papers a futuro, patentes a pasado, realidad virtual otra vez, pero en la parte de turbinas en ríos para energía, inteligencia artificial en residencias, estos sistemas de diseño, realidad virtual en eso específico y computación cuántica, pues obviamente tienen patentes a futuro y papers a futuro, ¿no? Y aquí están las ecuaciones que utilizamos. Muy bien. Chao pues con la curva en S, porque dijimos que el Hype Cycle tenía un componente, que estoy mirando mi tiempo, de la curva en S, pero vamos al Hype Cycle, que es el tema medular aquí. Entonces, el Hype Cycle, claro que comprende la curva, pero la curva en S es muy buena sobre todo para la parte, cuando pasó el punto de inflexión, pero en la parte de emergencia, digamos, necesitamos otras metodologías. Tenemos que hacer triangulación. En este es el Hype Cycle, que traduce ciclo de sobreexpectación, nos ayuda mucho a entender una tecnología emergente en cualquier área de conocimiento, ¿no? Cualquier sector. Entonces vamos a decir que el Hype Cycle tiene 5 etapas, que son el lanzamiento, el pico de expectativa sobredimensionada, el abismo de la desilusión, la rampa a la consolidación y la meseta de la productividad. Por acá es donde se va juntando con la curva en S, como entre la rampa a la consolidación y la meseta de la productividad. Pero antes de eso, el nivel hype es complejo porque para el nivel hype, el eje X sí es el tiempo, pero el eje Y ya no es papers ni patentes, sino que notan que hay tecnologías donde aún no se ha patentado, hay tecnologías donde aún no se ha escrito. Bien, las patentes es porque apenas las estamos haciendo la solicitud y no hay ningún paper en este momento. Entonces, ¿cómo llego a ese nivel de emergencia si no tengo paper ni patentes? Entonces, Gartner nos dijo pues, la visibilidad o las expectativas, expectativa o visibilidad. Y esa visibilidad se puede medir de varias formas. Él mismo lo dijo, por ejemplo, volumen de noticias. Uno puede ir a Google, en Google News, rankea las noticias por orden de importancia, las cuenta por año y sin acumular las coloca en el eje Y. En el eje X el tiempo y te puede dar, dicho por el mismo Gartner, cuando ya quisimos profundizar en este tema. Aquí también hay factores financieros que se pueden utilizar. Aquí está un ejemplo con el Benecol. Recordemos que hay una de esas firmas de yogures muy bien importantes en Colombia, de lácteos, donde uno de sus yogures tiene Benecol y aquí cuentan cómo hicieron el Hype Cycle con factor financiero. O con Google Trends también se pueden hacer. El hecho es que tenemos que el Hype Cycle tiene 5 etapas, se las voy a repetir. Lanzamiento, pico de expectativa sobredimensionada, el abismo de la desilusión, la pendiente de la iluminación y la meseta de la productividad. Pero definitivamente para acercarnos al Hype Cycle tenemos que hablar de expectativa o visibilidad y allí las redes sociales nos ayudan mucho. Esa es la conclusión que vamos llegando. Como la curva en S con papers y patentes es espectacular, pero el nivel Hype con indicadores de redes sociales nos complementa mucho. Entonces aquí hay una interpretación de 2 autores que dicen, al principio, pues en el lanzamiento pues, hay mucha I más D, pero luego hay una primera ronda de capital para emprendimientos, hay una primera generación de productos con altos precios. Los primeros en adoptar investigan y empieza la promoción en los medios y proliferan proveedores. Entonces uno dice, estamos en el ciclo, vamos aumentando en esa pendiente al pico de expectativa sobredimensionada. Pero luego empieza la prensa negativa, fracasan proveedores y se consolidan otros. Hay una segunda, tercera versión de capital para emprendimientos y eso lo estamos llamando el abismo de la desilusión. La pendiente de la iluminación, hay una segunda generación de productos y algunos servicios y en la meseta de la productividad, pues ya definitivamente hay una tercera generación de productos, familias de productos y comienza la fase de alta adopción, más o menos un 20-30% de mercado potencial. Me gusta más para explicar esta. Yo se la voy a leer porque la letra es muy pequeñita. Mire, el lanzamiento suele ser la primera comunicación a medios de un nuevo producto que supone un avance tecnológico relevante y de alto calado. Ahí estamos en lanzamiento. ¿Cómo sabemos que estamos en pico de expectativa sobredimensionada en algo emergente, una tecnología emergente? Según el Hype Cycle, porque es la fase donde se extiende la comunicación y conocimiento de la nueva tecnología. Suele desencadenar un alto entusiasmo y unas expectativas poco realistas. Les voy a dar un ejemplo. Cuando estamos en impresión 3D, hay muchas noticias en estos días en los noticieros de una empresa colombiana que se ganó un reto para alimentos de las personas que van a estar en misiones espaciales y otros. Entonces, uno, en 3D, ¿cómo es estar en expectativa sobredimensionada? ¿Por qué existe? Porque hay una ley de la tecnología que dice que nosotros sobrevaloramos la tecnología en el corto plazo y la subvaloramos en el largo plazo. Y viene de un aspecto humano
comportamiento humano es que nosotros sobrevaloramos las noticias en el corto plazo y las subvaloramos en el largo plazo. Entonces ahí nace eso. O sea, hay algo que no han dicho los propios proveedores, que no han dicho los investigadores, no han dicho los expertos, no hay una patente sobre eso, pero la gente sobredimensiona. Entonces uno dice, ¿hay impresión 3D? Sí. ¿Puedo imprimir 3D con, digamos, tornillos, partes de equipos? Pues claro. ¿Puedo imprimir otras piezas más complejas? Pues sí. ¿Puedo imprimir un alimento? Pues sí. Si consigues los componentes adecuados, pues podrías imprimir ciertos componentes de un alimento, sí. Bueno, yo podría imprimir algo de tejido humano o algo parecido, pues sí, similar, sí, claro. Y con ese tejido humano podría colaborarle a alguien con una operación en una oreja, quizás en un accidente perdió una parte de ella, sí. Pero, y yo podría imprimir riñones, mire la expectativa sobredimensionada, cómo va creciendo aquí. Y puedo imprimir riñones, o puedo imprimir un pulmón, o puedo imprimir un ser humano completo. Ningún proveedor lo ha dicho, serio. Seguramente no hay papers sobre eso, patentes tampoco, pero el ser humano sobredimensionamos tenemos una expectativa que la sobredimensionamos, diciendo que quizás podríamos imprimir un ser humano completo. Entonces, eso nunca lo dijeron, pero ahí es donde nace esa parte, como para que tengan una idea aquí. La expectativa sobredimensionada. Los seres humanos tenemos tendencia a eso en la tecnología y definitivamente pues, en lo que son las noticias en general. Pero luego, después de eso, pues nace el abismo de la desilusión. Se las voy a leer porque es una letra muy pequeña. Desde un punto de vista del gran público y los medios, las tecnologías entraron a un valle de la desilusión al no cumplirse el 100% de la expectativa que se esperaba de la tecnología. Desde un punto de vista de cobertura en medios, deja de tener una presencia tan elevada. ¿Cuándo nace la desilusión? Con ejemplos. El año anterior, en 2020, ya cuando estábamos iniciando toda esta nueva realidad en Colombia, por ahí en marzo, entre marzo y abril, ya en el mundo había noticias negativas sobre los vehículos autónomos. Ya nos decían que habían accidentes en vehículos autónomos. Bien. Noticias negativas, empieza aquí. Ya también ustedes vieron mucho, esto ha pasado varias veces, las noticias negativas sobre la parte de blockchain, pero en cadena de bloques, pero en Bitcoin. O sea que lo que es emergente definitivamente se expone a esa parte del abismo de la desilusión. Pues lo que gana, lo que logra superar el abismo de la desilusión, entra en una rampa a la consolidación. Algunas empresas empiezan a beneficiarse de esa tecnología y empieza a ser mejor comprendida. En esta situación suelen llegar las segundas o terceras versiones de los productos. Generalmente en esas ocasiones suelen aparecer grandes compradores. Claro, hay noticias negativas de vehículo autónomo, pero eso se va a superar y algunos de esos formas de autonomía van a llegar a rampa de consolidación, inclusive en vehículos que vuelen de una forma autónoma. O en la autonomía, si es la autonomía de un carro desplazarse hacia adelante o hacia atrás, o hacia adelante, hacia atrás y los lados, o desplazarse autónomo, pero con el conductor aún en el volante, en la dirección, o ya sin el ser humano allí. O sea que algo de ello va a pasar a rampa de consolidación, ¿cierto? Y lo mismo con el blockchain, así con la parte de Bitcoin, pues con el blockchain ya le vemos muchos usos de blockchain en el sector financiero, y vemos muchos usos de blockchain de cadena de bloques en logística en alimentos. Entonces, se van consolidando. Y luego, después de esto, pues entra la meseta de la productividad, se la voy a leer con gusto. Una tecnología llega a la meseta de la productividad cuando sus beneficios reales, no los beneficios imaginados por el hype, están demostrados y aceptados. La tecnología es estable y generalmente permite que terceros se integren a ella. Lo alto que llegue a esta meseta dependerá si es una tecnología para un mercado o una persona. O sea, si es para el mundo, la pendiente más alta. Si es para un país o varios países, la pendiente más baja. Y si es para una región o sector, pues la pendiente va a cambiar. Ahí vamos en el Hype Cycle. Les dejo este video aquí, es espectacular. No lo voy a ver ahora porque no quiero aburrirlos viendo videos dentro de mi presentación. Se los dejo expost para su revisión. Y aquí nosotros estamos haciendo esto aquí. Les voy a presentar unos ejemplos muy concretos. Por ejemplo, esto es título de esta palabra clave en Scopus. Nano. W3 es un indicador de proximidad en la parte agrícola, agricultura, o agroindustrial o agribusiness, ingredientes. Entonces, por curva en S, perfecto los artículos, los puntos de inflexión y patentes, pero por redes sociales nos dieron estas otras cosas. En el hype, baterías con papel de algas y sal, nanocápsulas en 2010, ya había aquí nanobiosensores y narices electrónicas en 2014, nanopartículas en alimentos en 2017, sin conocimiento del consumidor en Europa. O sea, en Europa ya se estaban consumiendo galletas y postres en 2017 con nanoingredientes, pero sin que él lo supiera. Célula fotovoltaica orgánica flexible y aquí nanopartículas en alimentación de peces. ZNO de ser óxido de zinc y NPS nanopartículas. ¿Ven?
Así fue como lo hicimos. O sea, el hype con redes sociales nos complementó lo que hacíamos en papers, lo que hacíamos en patentes con la curva NS, que es como para ir concluyendo. Este es otro que le interesa mucho, drones o vehículos aéreos no tripulados. Qué pena. Pasa algo aquí con la tableta. Aquí, allá. Drones o vehículos aéreos no tripulados, ahora sí, no tripulados, con la parte agrícola o en fincas. Y aquí está, entonces, noticias positivas y negativas. Aquí, por ejemplo, drones en Australia para monitoreo de pesca ilegal, control de malezas. O esta que eran entre 2017 y 2018, en Japón, drones del tamaño de insectos convertidos en polinizadores artificiales de lirios en Japón. Entonces, hicimos curvas en ese, en artículos a futuro, patentes dio a pasado, pero aquí esto nos lo complementó los indicadores de redes sociales con el nivel hype, el hype cycle. ¿Ven? Este es muy interesante. Deep Learning, que es como un sinónimo, es aprendizaje profundo, correlacionado pues estrechamente con la inteligencia artificial, en café y en que no fueran variedad robusta. En artículos dio a futuro, el punto de inflexión, en patentes dio a pasado, pero esto fue lo que nos arrojó la parte de indicadores de redes sociales. Ya desde 2011, brazos de robot con inteligencia artificial, en café, ¿no? Estamos hablando de café, inteligencia artificial. Deep Learning, aprendizaje profundo. Mejor visión de robot en 2013. Deep Learning para enseñar a robots, drones para agricultura, agricultura autónoma en 2017, redes 5G en 2018 y robots colaborativos en 2019. Y esta es muy interesante, que es Machine Learning o Deep Learning o inteligencia artificial en vaca lechera. Entonces, patentes dio a futuro, espectacular acá, puntos de inflexión por todos los 13 modelos que corrimos con esas ecuaciones de búsqueda y series de tiempo de papers y patentes. Artículos dio justo en 2019. Y todo esto fue lo que nos dio la parte del hype en redes sociales. Aquí decía, primera noticia en redes sociales, nuevo pasto para reducción de metano en Australia y Nueva Zelanda, supresión de ortometiltransferasa, aumento de la digestibilidad de hierma, menos eructos. Recuerden que eso tiene que ver con gases de efecto invernadero. Uso de aceites de res para calefacción de escuelas en Estados Unidos. Energía con las heces. Hewlett Packard dice que 10.000, esto fue en 2011, Hewlett Packard dijo que 10.000 vacas pueden alimentar 1.000 servidores para 1 megawatt. Modelos que predicen cáncer de humanos basados en modelos con vacas. Algo muy similar lo vimos en COVID-19, que los modelos, pero basados en estudios en equinos. Inteligencia artificial para detectar mastitis, antibiótico, leche baja en grasa en Canadá. Detección de movimiento con un chip en el cuello en las vacas en Holanda para detectar simplemente si estaba rumiando o no. Y robot de ordeño con 25% más de producción de leche. Claro, también hemos visto que el Hype Cycle, esa es una forma de hacerlo, ¿no? La combinación de la curva NS con indicador de red social, en este caso con Google News, rankeados por orden de importancia, leyendo también una por una, haciéndole un filtro y colocándolas allí. Porque la otra forma es también preguntando, haciendo una encuesta. Aquí un poco más de 50 personas de 6 países nos ayudaron con esta, pero viéndola en Colombia. Le dijimos, ¿usted cómo ve esa tecnología en Colombia? ¿La ves en lanzamiento, en pico de expectativa sobredimensionada? ¿La ves en el abismo de la desilusión, en la rampa, la consolidación o en la meta de la productividad? Y ahí está. ¿Qué dijeron los 50 y algo expertos de 6 países? Para Colombia, vemos la captura de uso y almacenamiento de carbono en el pico de expectativa sobredimensionada. En la abismo de la desilusión no vieron ninguna, pero en la rampa de la consolidación vieron muchas. Vieron campos magnéticos, pulsos lumínicos, altas presiones, fluidos supercríticos, luz ultravioleta, fermentación aeróbica anaeróbica, microencapsulación. Y en la meseta de la productividad vieron liofilizar, porque de verdad eso lo hacemos en Colombia hace mucho rato, microfiltrar o equipos para limpieza de aire o en industria de cereales, granos, frutas y verduras. Lo mismo hicimos una encuesta a ellos y dijeron, vea, y en esos temas, ¿cómo los ve para Colombia? Entonces dijeron, en lanzamiento vemos nanocristal de almidón y nanocompuesto biodegradable. Y en el pico de expectativa predimensionada vemos en general nanocompuestos e Internet de las cosas. Pero en el abismo de la desilusión, ninguno. Y en la rampa de la consolidación ya vieron Big Data, drones agrícolas, inteligencia de negocios, la parte de algoritmos genéticos, entre otros. Y ya en meseta de la productividad, ellos dijeron, pues ya vemos sus redes sociales y servicios de computación en la nube. Y así pasó también aquí. En esos temas, de la parte de genética y biotecnología, bioaceite, biodiesel de microalgas, lo vieron estos expertos en pico de expectativa sobredimensionada. En la rampa de la consolidación vieron ingeniería genética, bioremediación,
biofábricas. Y en la meseta de la productividad, antocianinas, biorefinerías, antioxidantes, bioenergía, entre otros. Bien, les dejo otros. Es primera vez que los muestro en una conferencia, pero les dejo porque este libro es gratuito. Un libro que sacamos sobre concentrados para animales, tecnologías emergentes. Hicimos 3 Hype Cycle más. En alimentos balanceados para ganado bovino, se los dejo para que lo miren. En alimentación del sector porcícola y en alimentación piscícola. Listo. Ahora sí, esto nos lleva, quiero estos últimos 5 minutos para dar el paso a preguntas si las hay. Este asunto de los estudios de futuro es importantísimo. ¿Por qué? Porque KETS pues, son tecnologías emergentes, Key Enabling Technologies, tecnologías habilitadoras clave. Key Enabling Technologies, tecnologías facilitadoras clave. Entonces, estas KETS tenemos una intención y aquí la Organización de Estados Americanos tiene una sección con el doctor César Parga y Ariane Quintal, que es la sección de competitividad, tecnología e innovación. Y la ACSEI, que es un consorcio latinoamericano y del Caribe, Escuela de Ingeniería, de nosotros y con otras universidades e instituciones de Argentina, de Perú, de Chile, pues claro, hay varias colombianas, por favor, como debe ser. Dijimos, vamos a hacer un estudio a 2030 sobre qué KETS deberíamos enseñar a 2030, qué tecnologías habilitadoras clave o tecnologías facilitadoras esenciales deberíamos enseñar a 2030. Para eso, nuestro concepto fue este. Voy a colocarlo aquí primero grande y luego acá. Esta es una imagen de este mismo documento de Santander Innova, que es de Ruta, que también es Ruta N, estuvo allí con SAN, es una plataforma de innovación abierta. Dice que existen 5 ecosistemas de innovación. Materiales avanzados, aquí está, ciencias de la vida, tecnologías limpias, TIC avanzadas y energía. Y que cada uno de esos 5 ecosistemas de innovación hay unas células, estas se llaman células de innovación, estas que están aquí. O sea, en TIC avanzadas serían estas, o en tecnología limpia serían estas. Y detrás de las células de innovación están las KETS, o sea, que estas que están aquí, que son tan chiquiticas, ustedes no las pueden leer, son más o menos 138 tecnologías habilitadoras clave. Estas 138 están en esa encuesta, más otras que nos dijeron expertos de otros países, llegando casi a 200. Claro, son casi 200 tecnologías las que están aquí, entonces ahí encuentran cada una. Energía está subdividido, y eso es lo que preguntamos en escala Likert de 0 a 5, también con no se nos respondo. Si es 4 o 5, pues dicen que debería ser prioritaria en Colombia 2030, y si es 0, 1 o 2, pues no, 3 es intermedio, y ahí no se nos respondo también, ¿cierto? Igual aquí en materiales avanzados, por ejemplo, aquí está nanocelulosa. Ven, cada uno va buscando qué tecnología habilitadora clave hay en cada célula y en cada ecosistema de innovación. Lo mismo en TICs avanzadas, sus células y sus tecnologías habilitadoras clave. Igual en tecnologías limpias, sus células de innovación y tecnologías habilitadoras clave. Y en ciencias de la vida, sus células de innovación y sus tecnologías habilitadoras clave. ¿Y eso está dónde? Pues en un link que les debe haber llegado, y si no, pues les queda en esta presentación, porque estamos hasta la primera semana de diciembre recibiendo respuestas, y bienvenidas serán de todos los stakeholders, estudiantes de últimos semestres, docentes, profesores, empresarios, quizás tengan un tío, colega, alguien que trabaje en esos temas, pues bienvenido será. Como siempre, pues los agradecimientos, son muchas las personas que me colaboran en Medellín y en general en Colombia y en otros países en estos estudios. Y como debe ser, pues unas adecuadas referencias.